¿Somos más los buenos o los malos? ¿Y quién llevará a cabo el cambio? Tras reconocer que durante más de 2000 años la humanidad ha tenido en sus manos un código ético simple y claro y ha fallado sistemáticamente en vivirlo, surge una pregunta aún más incómoda. ¿Somos más los buenos o los malos? Detrás de esta interrogante no está solo un juicio moral, sino una apuesta ontológica sobre la naturaleza humana. Y ligada a ella, una segunda pregunta de urgencia práctica. Si el cambio es posible, ¿quién lo llevará a cabo? Responderlas no es tarea de la teología solamente, ni de la política únicamente. Es un desafío filosófico, histórico y existencial que define si aún merece la pena apostar por un futuro común. 1. ¿Somos más los buenos o los malos? Más allá del maniqueísmo. La pregunta presupone una división binaria, buenos contra malos. Pero la realidad humana no funciona así. Jean-Jacques Rousseau sostenía que el ser humano es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Thomas Hobbes, en cambio, veía al hombre como un lobo para el hombre, salvaje y egoísta, que solo el Estado puede contener. Ambos tienen razón, parcialmente. Lo cierto es que cada ser humano alberga la posibilidad del bien y la tentación del mal. No somos esencialmente buenos ni esencialmente malos. Somos capaces. Capaces de heroísmo en una guerra y de indiferencia en una oficina. Capaces de donar un riñón a un desconocido y de difundir un rumor destructivo en redes sociales. Los datos históricos nos ofrecen un panorama ambiguo. En tiempos de crisis, millones se solidarizan, donan, acogen, protegen. Pero también millones se aprovechan, especulan, mienten, excluyen. Lo que define la balanza no es una esencia fija, sino el contexto ético y las estructuras sociales que potencian una u otra tendencia. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿somos más buenos o malos?, sino ¿qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Uno que recompensa la empatía o uno que premia la indiferencia? 2. La mayoría silenciosa del bien, mito o esperanza real. Existe una narrativa recurrente. La mayoría somos gente buena, pero los malos hacen más ruido. Es reconfortante, pero peligrosa si se convierte en consuelo pasivo. El filósofo Dietrich Bonhoeffer, al resistir al nazismo, escribió: el mal triunfa no porque los malos sean muchos, sino porque los buenos no hacen lo suficiente. ¿Cuántos de nosotros condenamos la corrupción, pero evadimos los impuestos, porque todos lo hacen? ¿Cuántos rechazamos el racismo, pero callamos cuando un familiar hace un comentario xenófobo? ¿Cuántos decimos amar la verdad, pero compartimos titulares sin verificarlos? Aquí está el peligro. La bondad pasiva no salva al mundo, solo lo mantiene en un estado de deterioro lento. Los buenos no son aquellos que piensan lo correcto, sino los que actúan en consecuencia, incluso cuando cuesta. Y en ese sentido, los verdaderamente buenos, los que transforman realidades, pueden ser minoría, pero no por eso irrelevantes. 3. ¿Quién llevará a cabo el cambio? El cambio no vendrá de los muy buenos ni de los muy malos, vendrá de los que deciden romper la inercia moral.
Históricamente, los grandes giros éticos no han sido obra de masas, sino de minorías activas. Un puñado de abolicionistas que desafiaron siglos de esclavitud, madres que marcharon solas en dictaduras, exigiendo justicia por sus hijos desaparecidos. Jóvenes que hoy se organizan por el clima, no por idealismo, sino por supervivencia. El sociólogo Erich Fromm decía que la humanidad no se salva por la mayoría, sino por una minoría creativa, aquellos que desde la coherencia personal generan grietas en el sistema de la indiferencia. Y aquí está la esperanza. Cualquiera puede ser parte de esa minoría. No se requiere ser santo, héroe o líder. Solo se requiere decidir no ser cómplice del mal por omisión. El cambio comienza cuando dejamos de normalizar la mentira. Rechazamos el privilegio injusto, aunque nos beneficie. Elegimos la justicia, aunque no sea rentable. No es una cuestión de números, sino de densidad ética. Basta con que un 5%, un 10% de la población actúe con coherencia moral radical para que el sistema se tambalee. Conclusión. ¿Son más los buenos o los malos? La respuesta no está en un censo de almas, sino en una decisión diaria. Cada uno de nosotros está, en cada instante, convirtiéndose en uno o en otro. La bondad no es un estado permanente, sino una práctica constante. Y quienes llevarán a cabo el cambio no son los perfectos, sino los que, a pesar de sus contradicciones, eligen caminar, aunque sea un paso, por uno de esos 10 caminos. No necesitamos una humanidad perfecta, solo necesitamos una humanidad que, al fin, deje de fingir que no conoce las respuestas y empiece a vivirlas. Porque el futuro no lo decidirán los malos, lo decidirán los buenos que dejen de callar y comiencen a actuar.